Lo que estaban diciendo ustedes, yo les hago una salvedad respecto a lo que estábamos hablando, que es en esto que es el triplex de Guarujá, que es la causa que lo tiene a Luis Ignacio Lula da Silva ahora como recientemente condenado. No sé si alguno conoce la zona, es una zona costera cerca de San Pablo, que tampoco es que estamos hablando de las Maldivas. Es decir, para alguien que manejó la octava economía del mundo, que la coima, que el pago sea un departamento en una zona más bien esquiva a los ojos, como es la zona en la que tiene el departamento Luis Ignacio Lula da Silva, que tampoco está su nombre, que nunca la familia hizo uso de ella, que seguramente vamos a estar hablando de esto, parece realmente que tiene que ver más con lo que decía Darío, que es las mediciones que lo acompañan a Lula da Silva. Pero también vamos a conversar hoy seguramente de la gira del presidente, porque ha estado en la Federación Rusa, hoy llegó a Zurich y mañana tiene ese famoso roadshow en búsqueda de inversiones en el foro de Davos. Está también Darío Gaño para hablar un poquito del dólar, a ver, ¿qué está pasando en la City porteña? Así es, porque hoy fue un día récord para el billete verde, 19 pesos con 93 centavos, y eso es un promedio, porque en algunos bancos se vende un poquito menos. De hecho, el Banco Nación siempre es el de menor nominación, pero en algunos bancos ya pasó la barrera psicológica de los 20 pesos durante el día, y es ese margen en el cual se estuvo moviendo hoy, que fue un día muy amplio. Llegó a moverse cerca de 19 pesos con 40, pero finalmente cerró acá a 19 pesos con 93, 27 centavos por encima de lo que había sido ayer, y ya tenemos casi un mes entero de mucha volatilidad. El Banco Central, el gobierno insiste con que vamos a tener una volatilidad del dólar, es decir, que suba, baje un poquito, suba, baje un poquito, al menos eso habían anticipado por parte del Ejecutivo, pero hoy vimos que subió mucho, así que habrá que ver qué pasa después con el billete, que hace un mes, en realidad fue el 28 de diciembre, que había subido mucho al récord de ese momento de 19,31, y tuvimos ahí al gobierno explicando que cambiaba las metas de inflación. ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? Ustedes conocen bien, porque siempre que se dispara el dólar se lleva a precios. El traslado a precios es bastante inevitable en la economía argentina, pero la gran diferencia en este momento es que los precios ya están subiendo. Tenemos tarifazo en febrero que viene de la mano del transporte, de la mano de la luz, del gas, durante los meses que vengan, de las prepagas, salud. Entonces, cuando se dispara el dólar, no se sabe bien si lo que sube es por esto o porque el propio gobierno estaba diciendo que va a haber inflación. Les doy un dato de esta semana que el Banco Central fue clave en dos cuestiones. Una, lo que venimos hablando, inflación. El Banco Central dijo que va a pegar menos en la inflación, a impactar menos los precios regulados, que son esos que les vengo diciendo, los tarifazos que el propio gobierno decide. Pero otra cosa que dijo el Banco Central, igual lo que les dije recién, no le creyeron los economistas, no creyeron que le impacte poco a la inflación o menos de lo que se viene diciendo los precios regulados o el tarifazo. Pero otra cosa que dijo el Banco Central esta semana es que las tasas de interés están altas. Es decir, que puede ser que sigan bajando, y eso lo que hace es menos tentador poner la plata en el banco y más tentador irse a, por ejemplo, consumir o a dólares. ¿Qué hacen los grandes ahorristas? Se van a dólares o activos dolarizados, y eso hace que suba el precio de la divisa, que es la divisa norteamericana, el precio de los precios, ahora, como Darío, le dicen algunos. Darío, sí, hay un tema que es bueno que se entienda, ¿no? Quien pierde es el que menos tiene. Claro. Cuando vos devalúas la moneda de esta manera, pero tan vil, el que pierde es el que menos tiene. Es que es una devaluación fabulosa. Lo que más se deprecia es el salario, claro. Es cuánto compras con tu salario en pesos de lo que venías comprando hasta hace 6 horas, que de hecho la devaluación, porque cada vez que se mide, por ejemplo, el salario promedio de un país, es en dólares, pero hoy muchos más inversores, aquellos que están teniendo más plata, que les ha ido bien estos 2 años, que son los que están en el mercado financiero, muchos más transaron, es decir, pusieron plata en eso, en comprar dólares, en comprar activos, más de 770 millones de dólares, que es más que lo que se venía operando en el mercado. ¿Eso qué quiere decir? Y que muchos más inversores están buscando o refugio, o aunque sea un negocio en el mercado financiero, de lo que venían estos últimos 2 años fueron bastante récord. Está destacado que es muy importante. La inversión no es productiva. La inversión es timbera. Porque claro, el que tiene guita de verdad no la tiene acá en Argentina, la sacó. Tal cual. Y eso es... El que trajo el 10% de lo que tenía. Acá el que pierde es el jubilado, el que recibe una asignación universal por hijo, pierde el laburante. Y el temor
tengo yo, después explícamelo mejor vos, es que el dólar se mantenga en 20 pesos hasta después que se firme la última paritaria y nos encontremos después con un dólar a 25 pesos cuando liquiden los exportadores. Pero parece que puede ser hasta peligroso. Hasta peligroso. A ver, ahora entramos en si puede pasar o no, pero les voy a dar un dato más para el análisis e invito a la mesa a hacerlo también, con respecto a dónde puede estar el dólar. Hoy el dólar, a ver, siempre el dólar importa mucho en lo que pasa en Estados Unidos, pero durante un tiempo estuvo bastante planchada la decisión de Estados Unidos de mover el precio del dólar a nivel mundial. Hoy el dólar está bajando a nivel mundial porque el propio gobierno de Estados Unidos dijo que le conviene para tener una expansión del comercio. Y de hecho por eso está subiendo apenas la tasa de interés. Si sube mucho la tasa de interés, muchos de esos inversores que van a la timba financiera y no a la economía real, no a poner una fábrica, a poner mucha plata en el banco, van a preferir irse a Estados Unidos. Claro. Y por eso la economía argentina hoy está vulnerable en ese sentido si llega a pasar eso que les venía diciendo. En cambio, si hubiera muchas más fábricas, ahí es más difícil que se vayan de un momento a otro. Por eso hay que estar muy atentos a lo que pasa en otras partes del mundo para saber si los dólares que están acá en el mercado financiero se van de un momento a otro o si se pueden llegar a quedar. Mira, en la época de Alfonsín, Darío es de mi generación. Hoy tenés el código de barra. En la época de Alfonsín vos ibas cada hora al supermercado y tenías una etiqueta arriba de la otra. Tenías una pila de etiquetas, nos ha tocado cubrir eso, una pila de etiquetas. Y en la década del 80, 88, Mazzolini era secretario de Comercio Interior y todos los meses buscábamos la lista de precios máximos, que nunca se cumplía, duraba 5 horas, 6 horas. Sí. Volver a eso es un retroceso en la economía enorme. Acá lo quiero sumar a Iván a la discusión, sí. Porque evidentemente el gobierno tiene hace mucho esos focus group, esos análisis, encuestas que evidentemente los vemos todos, sobre cómo impacta la inflación en el votante y en el argentino. La inflación, el gobierno dijo que era una preocupación muy importante, muy prioritaria. 2016, ponele que se entendió que buena parte de sus votantes entendían que había cambios que había que hacer, de sus votantes, de los del gobierno, de los que lo habían acompañado, y 2017 había logrado aplacarla un poquitito y después se disparó en los últimos meses. Ahora, 2018, teniendo en cuenta que no es año electoral, es una variable del gobierno que va a mirar mucho con el ojo político. No sé qué pensás, Iván. No, hay algo que... Primero un dato para que la gente lo pueda cuantificar en plata. Hoy alguien que pone en Levax $500.000 de pesos, que para alguien que tiene plata es... Nada. Gana 10.000 pesos por mes. Más o menos, estoy haciendo la cuenta, estoy redondeando, porque creo que son en 460.000, 480.000, depende de la tasa. Gana 10.000 pesos por mes sin despeinarse, sin hacer nada. En la casa, así sentado, pone la plata en financiera. No me imagino a esa gente que gana 10.000 pesos por mes sin despeinarse, sacando todo su dinero que tiene en inversiones financieras para poner fábricas, ¿no? Después de esta baja de tasa, no es que vos salís a La Matanza y hay un alud de pequeños empresarios abriendo fábricas de zapatos. Sumado a una economía que no se reactivó, no es una economía que te invita. Los datos salieron recién, que Darío no me va a dejar mentir, del EMA, el estimador mensual de actividad económica, le están dando al gobierno en las cifras, en los números, un crecimiento sostenido de la economía. Ahora, si ese crecimiento de la economía está sostenido en obra pública, impulsada por el Estado, servicio financiero y sector agropecuario, no son grandes, excepto obra pública, no son grandes generadores de empleo. Entonces, la gente que se cayó en los primeros 2 años del gobierno, el gobierno sostiene que se cayó el mapa, que se quedó sin empleo. El gobierno sostiene que se recuperó porque se transformaron en monotributistas o monotributistas sociales. Pero no todos, ¿eh? No, pero además va a llegar finalmente a los niveles, reitero, como monotributistas sociales y empleo público, son 3 cosas que crecieron mucho, van a llegar a las cifras de noviembre del 2015. Ahora, vos cambiaste a ojímetro 60.000 puestos de trabajo de la industria por monotributistas sociales. ¿Qué es eso, monotributistas sociales? Alguien que se quedó sin trabajo y está haciendo changa. Es un empleo. Y perdón, a lo que decía Darío, que nos fuimos de ahí, los sindicatos ninguno va a pedir... De piso van a empezar a pedir 20% porque ya nadie cree en la pauta salarial, en la pauta inflacionaria que el Gabinete Económico el Día de los Inocentes determinó que iba a ser la inflación el punta a punta de este año. Y segundo, que lo vamos a mostrar más adelante, a partir de octubre, con profundización en la discusión por el ajuste en los saberes jubilatorios, la imagen del presidente y de ciertas políticas públicas, hoy hay un informe muy completo de la Universidad de San Andrés,
empezó a caer sostenida. Será interesante, perdón Darío, te interrumpimos todos, es la última interrupción, pero tiene que ver con lo que vos mencionabas de la importancia que le daba este gobierno a los focus group, al análisis sociológico, a la interpretación sobre todo de la clase media. Esa clase media que años atrás se movilizó de manera ferviente cuando hubo una restricción a la compra del dólar, priorizando la economía y el peso argentino. ¿Hoy cómo reaccionará? Porque en su momento hubo una restricción que existió y que generó un revuelo hasta por parte de los sindicatos. Hoy, casi tocando los 20. Te voy a decir una cosa, la clase media argentina es bastante tilinga. Es igual que el porteño, es bastante tilingo. La clase media reaccionó cuando vino el corralito. Y cubrimos todos el famoso corralito porque le habían tocado el bolsillo. Después la clase media no reacciona, el que reacciona siempre es el pobre, porque es el que más pierde. El derrame, el famoso derrame, se veía en los barrios cuando contrataban los jardineros, la changa, la pintura. Hoy no hay. Les voy a dar un dato que tiene que ver con el rol del gobierno. Dos datos, en realidad dos cuestiones. Una es que el gobierno, si quiere frenar la escalada del dólar, lo puede hacer. Hoy el Banco Central tiene dólares para hacerlo. Así que el precio que ven en pantalla es un precio que el gobierno de mínima está dejando correr, está dejando hacer. Pero otra es que se está dando esta discusión en torno al gobierno, y una discusión que tuvimos en una parte del kirchnerismo con una inflación menor es ¿por qué hay inflación? Y en el momento en el que el gobierno no sabe o tiene una discusión interna de por qué hay inflación, puede haber medidas muy disímiles, que obviamente siempre las decide el jefe de Estado, Mauricio Macri, pero aparte que no le dé mucho tiempo a ese recorrido. Por ahora, el que tenía la varita de ver si había más inflación o menos en lo que es la concepción del propio gobierno era Sturzenegger. Hace un mes vimos que al menos alguien se disputa esa aunque sea representación de por qué viene la inflación y qué medidas hay que tomar. Y también con lo de la actividad económica dicen ustedes, pero les voy a dar el último dato, igual después va a contar más Iván sobre el viaje de Mauricio Macri. Pasa que lo de hoy fue muy paradigmático, ver a Bill Gates o hablar mucho de energía, mucho del agro, del campo, de los alimentos y también de los servicios financieros. Hoy una financiera acompañó a Mauricio Macri, o al menos se reunió allá un representante de una financiera multinacional, lo cual habla de para dónde el gobierno mira. Y para esos sectores, un dólar un poco más alto no es mala palabra. No, estaba recordando respecto de la clase media lo que en su momento dijo Juan Domingo Perón, que la clase media cuando está bien vota mal y cuando está mal vota bien. Vamos a ver el tema y tienen el policial del día, sin lugar a dudas.